Entonces, nos quedaba para ver el operador división. Es también una operación adicional, porque en realidad se podría resolver con otras operaciones de las elementales, pero bueno, vamos agregando para evitar tener que usar muchos operadores. Bien, ¿qué hace el operador división? En principio vamos a analizar cómo tienen que ser las tablas. Tengo el dividendo, tengo el divisor, me dice que S tiene que estar formada siempre por un subconjunto de columnas de R. O sea, yo puedo dividir siempre y cuando R, ¿sí?, tenga una cierta cantidad de columnas, pero S, esa cantidad de columnas está contenida dentro de la cantidad de columnas de R. ¿Hasta ahí vamos bien? Es un subconjunto. Si yo tuviera, por ejemplo, la tabla de empleados, ¿sí? O la tabla de proyectos de empleados con la que trabajábamos recién en la ejercitación, y digo, bueno, tengo el número de legajo y el número de proyectos, me quedo con esas dos, lo puedo dividir por una tabla S que tenga solamente la columna de proyectos. ¿Qué me va a devolver? Las columnas de R que no estaban en S. O sea que en este ejemplo que estamos dando, lo que me devuelve es la columna de legajo. O sea, si yo tengo columna de legajo y proyecto y lo divido por una columna, por una tabla que tiene una columna de proyecto, me devuelve legajo. ¿Para qué me sirve? Vamos a seguir mirando. La división, dice, opera entre las columnas de R y aquellas de S que tienen el mismo dominio de valores. Por eso es que, decíamos, la columnita proyecto estaba contenida en R, con lo cual tienen el mismo dominio de valores, se puede hacer la división. ¿Qué me da como resultado? Solamente la columna de legajo o solamente todas las columnas de R que no estaban en S. Pero además, dice, las tuplas que aparecen en el resultado de la división cumplen que la totalidad de valores de la columna de T asociadas a cada valor de las columnas distintas de R van a estar en el resultado. A ver, si yo, como en el ejemplo que vimos recién, tenía una columna con 3 registros de proyectos, ¿sí?, lo que va a buscar es que esos 3 estén contenidos en R para mismos valores de legajo. A ver, lo vamos a hacer con el ejemplo que veníamos trabajando en teoría de la tabla de alumnos exámenes. Entonces, por ejemplo, dice acá, listar los alumnos que rindieron las mismas materias que rindió el alumno de legajo 37.556. ¿Sí? Bien. Entonces, si buscamos en la tabla y miramos las materias que rindió el legajo 37.556, teníamos, ¿se acuerdan que las materias acá las identificábamos con código de departamento, año de plan y código de materia? Bien, y tenemos 3 materias, la 101, la 201 y 301, que rindió el 37.556. En este ejemplo que estamos viendo acá, ¿hay algún otro alumno que haya rendido esas 3 materias? Sí, ¿Quién? el 34578. Perfecto. ¿Nadie más? ¿Alguien más? Nadie más. El Nadie otro más. solo rindió 2. Claro, solo rindió 2 de las 3 materias. Bien, entonces, en estos casos que yo quiero encontrar alguien que, digamos, un valor, en este caso para el legajo, en los que coincidan los otros valores en conjunto en varios registros, tengo que aplicar el operador división. Ahora, ¿lo puedo aplicar así directamente? ¿Cómo tendría que obtener las tablas? Y yo tendría que obtener una tabla para el divisor que tenga tantas columnas, otra tabla para el dividendo que tenga X cantidad de columnas contenidas en la otra tabla,
¿sí? Y que en el resultado yo obtenga la o las columnas que quiero en el resultado de la operación, que en este caso es legajo. Entonces, para obtener esas columnas podemos hacer... Un momentito, porque acá... Profe, no entendí eso último, ¿podría repetirlo? Ahí vamos. Cuando yo aplico la división, ¿sí? Generalmente pasan estas cosas como también lo vamos a ver en el ejercicio que dejamos antes del de proyectos. Acá me dice las mismas materias. Entonces yo primero lo que tengo que encontrar son cuáles son las materias, que son estas que están en rojo acá. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver la coincidencia, que es lo que ustedes hicieron visualmente recién, la coincidencia de ISI 2008-101, ISI 2008-201 e ISI 2008-301 en alguna otra legajo. Pero ustedes qué hicieron, visualmente fueron analizando si el legajo se mantenía para los tres valores de esto, y me dijeron, no, pero el 38 que es 765, ¿sí? No, porque le falta un registro. Eso es lo que hicieron visualmente, ¿cierto? Sí, ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, tenemos que reproducir eso que acabamos de hacer visualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una tabla para el dividendo que tendría solamente las materias que rindió el legajo 37.556. ¿Sí? sí, Y otra tabla que operaría como divisor, que tiene que tener ¿qué columnas? ¿Qué es lo que yo quiero que me devuelva la división en este caso? ¿Qué el columna? legajo. La columna legajo. Entonces, vamos a necesitar una tabla que tenga legajo, código de departamento, año y plan y código materia para poder dividirla por esa otra tabla que solamente tiene las materias. Y de esa forma obtener la columna legajo, que es lo que queremos obtener. ¿Hasta ahí? Perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, Sí, sí, pero gracias, vamos a profe. suponer que dijéramos, no, divido a alumnos de exámenes por esta tabla que tiene solamente las materias que rindió el legajo 37.556. ¿Sí? Nos olvidamos. Y esa tabla, alumnos de exámenes, tiene legajo, fecha de examen y nota. ¿Sí? Bueno, me daría conjunto vacío la división. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es lo que mismo que hicieron ustedes visualmente. Que todo el resto de las columnas sea igual para el conjunto de valores de las materias que sacamos. Y me molestan en este caso la fecha de examen y la nota porque no se repiten como el número de legajo para los valores que hay acá contenidos. Por eso no podemos dividir directamente la tabla entera. Nos tenemos que quedar con la partecita de la tabla que sí nos interesa. ¿Ahí me siguieron? Sí, Todo el resto de la tupla tendría que ser igual. Por eso entonces, cuando tengamos que aplicar división, nos vamos a quedar con el conjunto de columnas que conforman el divisor, con el conjunto de columnas que conforman el dividendo contenidos en las del divisor, pero las columnas que me sobren del divisor del dividendo, perdón, van a tener que ser aquellas que yo quiero en el resultado. Entonces, en este caso tenemos, primero que sacar de la tabla alumnos exámenes, donde el legajo es 37.765, con código de departamento, año de plan y código de materia. Ahí tenemos la tablita por la que vamos a dividir. Y después también hacemos una proyección de legajo, código de departamento, año de plan y código de materia para obtener R. Dividimos y así obtenemos lo que queríamos. Voy a volver al ejemplo que estábamos trabajando recién de Francisco. Gracias, Francisco, por haber empezado a escribir. Que acá habíamos dicho que no podíamos aplicar combinación porque acá no respondía a todos los proyectos de donde trabajaba Juan Pérez, sino que respondía a cualquier proyecto donde hubiese trabajado Juan Pérez.
Entonces, Profe, perdón, no estamos viendo la pantalla. perdón, me olvidé de compartirlo. Ahí estamos. Ahora sí. Sí, Entonces, nosotros en esta combinación que había hecho Francisco acá, obteníamos los proyectos en donde, perdón, proyectos empleados, ¿sí? Que coincidan al menos uno de los proyectos. Y no queremos eso, queremos que sean todos los proyectos. Entonces, lo que tenemos que hacer, si ya tenemos la tablita con número de proyecto, es aplicar. A ver si me siguen, ¿eh? Proyección. De la tabla proyectos empleados. Nos quedamos con legajo y número de proyecto. Y a esa tabla que obtenemos ahí, la dividimos por R2. A ver si se entiende. R2 tiene los proyectos donde trabajó Juan Pérez. Habíamos dicho 15, 88, 99. 3 proyectos, 4 proyectos. ¿Sí? Si ahora tomo legajo y número de proyecto de proyectos empleados y lo divido por esa, lo que vamos a obtener son los legajos, como recién obteníamos los legajos de los alumnos que habían rendido las 3 materias, acá los legajos de los empleados que estuvieron en todos los mismos proyectos. ¿Está? Entonces, para responder a esa, que yo ya tengo que la coincidencia de más de un registro, tengo que aplicar división. Después el resto está igual, porque como queremos los nombres de los empleados, lo que hacemos es combinar R3 con empleados y ya obtenemos la respuesta que nos pedía este ejercicio. Bien, vamos a volver a aplicar muchas veces el operador división. De hecho, es uno de los operadores que se pide mucho en los parciales, así que vamos a volver a hacer ejemplos sobre eso. A ver. Bien. Bueno. Los que nos faltan, los operadores que nos faltan son asignación, ¿sí? Que eso ya lo hemos visto, pero para que nos quede claro, ¿sí? De hecho, cuando hicimos algunos ejercicios de la teoría, le pusimos como un alias el nombre de las tablas y usamos este operador de asignación. Bien, otra es eliminar registros. ¿Sí? Y lo hacemos con este operador que es, ¿cómo se llamaba ese operador? diferencia. Diferencia. Entonces, si queremos eliminar registros, lo que hacemos es a la misma tabla a la que le queremos eliminar registros, le asociamos esa tabla menos una tabla que tenga. ¿Qué columnas va a tener la tabla B? ¿Cómo tienen que ser A y B en la eliminación de registros? De unión compatible. Tienen que ser unión compatibles. Entonces, seguramente B va a ser alguna selección de registros de la tabla A que queremos eliminar. Entonces, a A le restamos esa tabla, esa tabla que contiene registros que queremos eliminar y listo. ¿Mm? La inserción, fíjense que utiliza la unión. Entonces, A y B, otra vez, tienen que ser unión compatibles, y entonces yo puedo unir los registros que están en B en la tabla A y vuelvo a obtener la tabla A. Bueno, y el tema de actualización, que no lo vamos a utilizar mucho, es aplicar a algún atributo de una tabla un cálculo.
¿Sí? ¿Qué sé yo? Queremos multiplicar un valor que hay en algún registro por ese mismo valor por, qué sé yo, un 10% más. Y entonces actualizamos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, hasta acá llegamos con las operaciones del álgebra relacional. Ya que estuvimos yendo y viniendo por los ejercicios, vamos a seguir con eso. A ver, les comparto. Francisco, ¿vos seguiste con los ejercicios hacia abajo? ¿Fuiste copiando Sí, los... ¿Seguiste? Bueno, ¿puedo usar el tuyo? sí, no hay problema, profe. Bueno, entonces así ya tenemos los enunciados y podemos seguir. Bueno, a ver. El de historia de calles era simple, lo habíamos visto recién en la ejercitación, y hasta ahí vamos bien. El punto B del ejercicio de calles, que decía para una calle determinada su historia real y número de escuela que la escribió, acá pasa lo mismo que pasaba en el ejercicio que me decía, en el A, que me decía para una calle determinada. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, la única complejidad es ponerle el código de calle dada. Ahí, ¿sí? Entonces, en el ejercicio B, me Claro, lo dejé faltaría, sin claro, la escribir. dejaste sin escribir, pero sería ponerle acá, decime si me equivoco después en los nombres de los atributos, porque no conozco tu nombre de atributo. Código de calle igual a, puedo poner así también, ¿eh? XXX, ¿sí? Para ponerle un nombre. Bien. Entonces acá Francisco lo que hizo fue obtener la calle dada con esto, ¿sí? Y lo combinó con historias y con escuelas. Y se quedó con los datos que estaban. Acuérdense que historias era una tabla que se vinculaba directamente con la tabla de calles, ¿sí? Porque tenía código de calle y número de historia, y después a partir de ahí podía obtener la escuela. Bien. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 habla del estudio jurídico. Y dice, ¿cuáles son los expedientes que tiene a su cargo el juez Ricardo Lemos? ¿Sí? No quiero ver el resultado del... Lo pongo un poquito más abajo. Esas son las tablas que estaban en ese modelo, que se habían obtenido de ese modelo. Entonces, ya que Francisco lo hizo, el resto podría aportar y decir, en esa primera consigna que pide el ejercicio, ¿cuáles son los expedientes que tiene a su cargo el juez Ricardo Lemos? ¿De dónde sacamos esa información de acá? Tenemos los estados de los expedientes, juzgado, cliente expediente y expediente estado. No tenemos muchas tablas tampoco. Cliente, expediente, estado. ¿De qué tabla podemos sacar o de qué tablas podemos sacar esa información que nos pide el enunciado? De la tabla de ¿Cliente? expedientes y juzgado. De la tabla expedientes y juzgado. De juzgado podemos obtener con el nombre del juez el número de juzgado. ¿Sí? Y ahí, con ese número de juzgado, ver los expedientes en expediente que tramitan en el juzgado de el juez Ricardo Lemos. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo obtengo de la tabla juzgados el número de juzgado del juez Ricardo Lemos?
A ver. ¿Qué tengo que aplicar a expediente? ¿Qué operador? Una selección primero. Una selección. Una proyección. Bien. ¿Cuál sería la condición de la selección? Selección de la tabla juzgados y la condición Que juez sea igual al a Ricardo número de Lemos. juez Perfecto. a Ricardo Lemos. Perfecto. ¿Y por qué me dijiste aplico una proyección? Porque Bueno, después solo necesitaría el número de juzgado. perfecto. Entonces con la proyección me quedo con la columna número de juzgado. Bien, ahora tengo una tabla que tiene una columna que es el número de juzgado donde, digamos, actúa el juez Ricardo Lemos. Perfecto. ¿Qué hago para obtener los expedientes que están en ese juzgado? Pueden hablar, ¿eh? No tiene mucho sentido si yo lo resuelvo. No lo voy a resolver yo. Otra selección. Bueno, justamente acá no puedo aplicar selección. ¿Qué querías poner en la condición de esa selección o en el predicado de esa selección? Es un Que los error números, común, por eso. que los números de juzgados sean iguales. Claro. El- si aplico selección, ¿sí? Lo que hago es, en el predicado, analizar valores que tenga un atributo o hacer una combinación con valores de atributos. Pero resulta que este número de juzgado, aunque sea único, está en una tabla. Entonces nunca puedo comparar un atributo con una tabla. Pero sí puedo hacer otra cosa con expediente y esa tabla que tiene un solo registro, que es el número de juzgado donde actúa el juez Ricardo Lemos, no Juan. ¿Qué puedo hacer? Producto natural. El producto natural. Acá sí aplico producto natural entre expediente y el resultado de esa tabla, y ahí voy a obtener todos los expedientes que tramitan en el juzgado de Ricardo Lemos. A ver si Francisco hizo eso. Sí, señor. Hasta de aquí sacó esta primera partecita que está acá, que la pongo en negrita, es la parte donde selecciona el juzgado con el juez Ricardo Lemos. Él no proyecta, porque no es muy necesario en este caso, ¿sí? Pero estuvo bueno el ejemplo de la proyección, porque cuando uno proyecta y se queda con una fila y una columna, dice, lo puedo aplicar en una selección, y no se puede. Tengan muy presente eso. Bien, y lo combina con juzgado expediente. Bien, nosotros cometimos un error, ¿o no? ¿De dónde sacaste juzgado expediente? No tenías esa tabla. No me la inventé. Te la recontrainventaste. Tremendo, vamos a sacar esto. Expediente nomás. Sí. Y te voy a decir, mira, soy así como vidente. Te voy a decir de dónde sacaste esa tabla. En lugar de mirar las tablas, miraste el DER. Miraste Probablemente. Anda tu DER y me juego, pero así, mira, la cabeza y no la pierdo, que hay entre juzgado y expediente un vínculo, obviamente lo había, ¿sí? Pero en ese vínculo le llamaste juzgado expediente. Sí.
¿Por qué pasan esas cosas? Porque en lugar de mirar el modelo relacional, que es en el que se basa el álgebra relacional, siguen mirando el DER. Entonces, les pido encarecidamente, porque si lo hacen acá, después lo van a hacer en SQL, y ahí seguimos metiendo la pata, siempre miren el modelo relacional, porque el álgebra relacional se aplica al modelo relacional. Y si nosotros vamos al DER, nos pasan estas cosas. No miramos la cardinalidad del vínculo, decimos, acá era una NAM, esto debe ser una tabla, y le ponemos el nombre del vínculo y la tabla no existía. Que supongo, y creo no confundirme, que es lo que le pasó acá a Francisco en su resolución. Así que ojo con eso. Bueno, con esto se responde al ejercicio 3A, vamos al 3B. Este es muy complicado, ¿eh? Así que si Francisco se lo hizo bien, y yo diría que ya la parte de la álgebra relacional no la tiene que rendir en el parcial. Dice, ¿cuáles son los expedientes que se encuentran en estado pendiente al día de hoy y a qué juzgado pertenecen? ¿Está? Bien. Yo el otro día, no sé si lo guardé. No, lo guardé. Había hecho un ejemplo. A ver. Yo te voy a ensuciar un poquito acá, vos después lo limpiás, Francisco. Vamos a suponer, vamos primero a partir de esta base. ¿Dónde yo puedo encontrar esta información? Ahí me tengo que ir al modelo relacional con el que estábamos trabajando, ¿no? Uy. Acá. ¿En qué tabla yo puedo encontrar el estado a una fecha de un expediente? En la tabla expediente estado. Perfecto. En la tabla expediente estado tengo el número del expediente, el código del estado, la fecha del estado y una observación. ¿Está? ¿Un expediente pueden estar en más de un estado o una fecha? Puede ser que la clave primaria esté mal, profe. Bien. Permiso, ya que estamos, ¿viste? Vamos arreglando otras cositas. Bien. A una fecha, vamos a suponer, un expediente puede estar en un único estado. Entonces, con el número de expediente del estudio y la fecha, ya tenemos el estado. Supongamos, ¿sí?, que la tabla tiene algo como esto. El número de expediente 1 al 1 del 1 del 2021 está en el estado 1, y tiene una observación. El número de expediente 1 en febrero se fue al estado 2. El número de expediente 1 al 3 de enero del 2021 pasó al 3. Bien. Después tenemos lo mismo para el expediente 2, algo parecido, no es que todas las fechas van a ser iguales ni nada. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos así. Raro que los tribunales trabajen en feria, pero bueno. Supónganse que yo les pregunto ¿qué estado tienen los expedientes al 5 de enero del 2021? ¿Qué me pueden decir ustedes? El Y van 1, a hacer el estado a la última fecha que se haya registrado. Bueno, en este ejemplo, al 4 de enero del 2021, ¿qué estado tienen
los 3 expedientes que están acá. El 1, el estado 1, ¿Sí? el 2, el 3 y el 3, el 1. Y el 3 el 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Cada uno tiene diferentes estados. Bien. Y al día de hoy, perdón, vamos a ponerlo ordenadito porque si no. Ahí. Al día de hoy, ¿qué estado tienen los expedientes? El último, digo. El último registro de cada uno. Claro. ¿Sí? Da la casualidad que es el último registro de cada uno. ¿Sí? En el otro caso, el segundo expediente, por ejemplo, como era el 4, ¿sí? Fue perdón, el tercer expediente, como era el 4, fue el primer registro que aparecía ahí. Bien. ¿Se acuerdan que cuando vimos join, hicimos un ejemplo bastante complicado, que encontraba la máxima nota que sacó un alumno? Y que yo les dije, traten de hacer para la clase que viene, que era esta, y nadie dijo que lo había hecho, la última fecha en la que rindió cada alumno. ¿Intentaron hacerlo el ejercicio? Yo no lo hice, profe. Bueno, No, profe. acá se aplica eso. Yo tengo que encontrar la última fecha, ¿sí?, en la que se movió el estado de los expedientes. La última fecha en la que se movió el estado de los expedientes. Porque acá me pregunta al día de hoy. ¿Cuáles son los expedientes que se encuentran pendientes al día de hoy? ¿Está bien? Si yo busco primero que no sabemos de estos códigos cuál es el estado pendiente, tendríamos que ir a la tabla de estado y buscar el código de pendiente. Pero si yo busco el pendiente, vamos a suponer que el 01 sea pendiente, el código 01 sea el estado pendiente, probablemente, si yo filtro primero por el código de estado, no me va a dar el estado al día de hoy. Lo primero que tengo que encontrar es cuál es el registro o la fecha, ¿sí?, con la fecha al día de hoy. Entonces, yo me tendría que quedar en una tablita con este registro, con este otro registro y con este otro registro. Y recién después preguntar si esos registros, que en ese caso serían los expedientes, para quedarnos después con el número de expediente, tienen el estado pendiente. Bien. Yo esto lo resolví en la comisión del lunes, sé que el video está grabado. Es largo, me gustaría que lo vieran, también me gustaría que aplicaran ese ejercicio al ejercicio que quedó pendiente de la teoría y que vean la complejidad que tiene encontrar un máximo. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hacer muchísimas veces. Ejemplo, cuando yo les diga, en cualquier histórico, en cualquier tabla que mantenga un histórico de valores, por ejemplo, siempre vamos a estar buscando el precio de un producto a tal fecha, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que tenga el histórico de los planes en una obra social que tuvo una persona, un afiliado. Bueno, voy a estar buscando a una fecha, ¿sí? Siempre que tenga históricos, voy a estar buscando algún registro que coincida con un máximo a una fecha determinada. Entonces, la complejidad de encontrar un máximo la vamos a aplicar muchísimas veces en SQL. Entonces, si ya la entendemos desde ahora, utilizando álgebra relacional, estaría buenísimo. No les voy a explicar ese ejercicio porque no los veo muy activos hoy, ¿sí? Estamos hablando muy pocos. Entonces, les dejo el video
después se los comparto también en la planilla de seguimiento, le dejo ese video, ustedes lo miran y la semana que viene me preguntan. Pero necesito un poquito más de actividad, no los veo muy activos hoy. La lluvia fue... Bien, ese ejercicio y este ejercicio que sigue, que es el listado de clientes que tienen al día de hoy expedientes, estamos en la misma que con el otro. Está tanto este... Ay, no quería hacer eso. Tanto el ejercicio B como el ejercicio C se resuelven de esa forma. Utilizando join, buscando por el menor y restando las tablas. Después lo van a ver en ese video que les dejé. Bien, pero necesito que estén más activos, chicos. El D, que dice actualizar la tabla con 2 nuevos registros, se resuelve con uno de los ejercicios que vimos, perdón, con uno de los operadores que vimos hoy. ¿Cuál era? Unión. El digamos. operador unión, perfecto. A ver si lo hiciste, Francisco. La inserción. Lo marqué así porque no sabía. Claro, bueno, ¿sabes cómo se hace esto? Se simula una tabla. La tabla juzgado tenía, a ver si lo podemos copiar de acá, tenía el número de juzgado, la denominación, ¿sí? Y el teléfono. Tenía esos atributos. Vamos a copiar acá. Entonces, si yo acá pongo, vamos a suponer que el juzgado 5 no exista en la tabla, ¿sí? Entonces, juzgado 5, civil y comercial, número 5, qué sé yo. Voy a poner datos reales. El juzgado civil comercial número 5 de San Martín, yo les hice un sistema. Hace muchos años. Comercial. Secretario, bueno, no me acuerdo. Secretario, cualquiera. Teléfono. Qué pechudo. Qué apreté. Medio largo el teléfono. Ahí está. Ese sería un registro. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, en el mismo orden en que estaban los atributos en la tabla, juzgados, pongo los nombres, ahí, pongo los valores, perdón, de los atributos que quiero insertar. Lo puedo hacer Falta así. la asignación, no. No. Asignárselo a juzgados, ¿no? Perdón, sí, señor. Usted lo ha dicho. Juzgados. ¿Qué hace eso? ¿Qué quisiera eso? Bueno, hace eso. Ahí en juzgados pusimos juzgado, unión eso. ¿Sí? Bueno. Y ahí tendríamos. Si queremos 2 registros, bueno, volvemos a poner otra fila en la misma unión lo podemos hacer, ¿eh? Con los otros valores. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver después que en SQL eso se traduce en un insert. Bien. Seguimos. A mí me gustaría que siguieran ustedes, porque es como que les estoy resolviendo los ejercicios y no veo si ustedes lo resuelven. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dejo de compartir la pantallita de Francisco. Y los dejo a ustedes 10 minutos para que resuelvan el de diarios y revistas. Bien.
Bueno, entonces el de la distribuidora de diarios y revistas pedía un listado de zonas que visita el flete 001. Bien. Las tablas que teníamos eran las que están ahí: zonas, fletes, editoriales, puestos, publicaciones y entregas. Bien. ¿Dónde tenemos las zonas que visita el flete 001? ¿Cuáles serían las tablas involucradas? Bueno. Acá tenemos el código de zona en puestos, ¿sí? Y tenemos el quill del flete. Con lo cual, acá en la resolución, Santiago puso. Seleccionamos de puestos, donde el flete es 001. Perfecto. Y después, como queríamos obtener las zonas, lo que hizo fue combinar con la tabla zona, porque ya, a ver, en puestos teníamos código de nombre y dirección, código de zona, con lo cual, ya al tener código de zona y en zonas tener código de zona, ¿sí? Hay atributos con el mismo dominio de valores entre la R1 obtenida en el paso anterior y zonas, con lo cual de ahí podemos proyectar código de descripción. Perfecto. Si alguien lo hizo distinto, me dice y lo revisamos. Después dice, eliminar todos los puestos ubicados en zona norte. Entonces, de acá obtuviste la zona que es norte, lo combinaste con puestos. Esta es la condición de la selección, ¿sí? Y en la proyección, ¿qué proyectaste? No veo los atributos. ¿Cuáles serían los atributos que tenés que proyectar? Ay, me faltó. Sí, viste, es complicado tener todos los operadores juntos, porque a veces te pasa eso, que no sabes dónde poner los atributos. Todos los atributos, ¿de qué sería? De puestos De sería. puestos, Claro. claro. Entonces, vamos a puestos, ya que estamos acá. Lo copiamos. Y lo ponemos acá. Todos esos que serían los atributos de puestos. Bien. Y entonces, a puestos, lo que hizo fue eliminar los registros que aparecieron acá con una diferencia. Perfecto. Bien. El C que decía, la revista Caras ha modificado su frecuencia de salida a una vez por semana, realizar la actualización correspondiente. Entonces, el C, selecciona de publicaciones no cargas, y lo que hiciste fue actualizar con el delta la frecuencia de salida, y le tenés que poner como el cálculo. Ah, yo pensé que ya poner eso ya era actualizarlo. Sí, es actualizarla, pero no le dijiste cómo. ¿Qué quiere poner en frecuencia de salida? Em, Una nueva frecuencia, digamos. Claro, no sé si era un texto, no recuerdo, pero una vez por semana. le tiene que decir qué es lo que quiere poner. Ok. ¿Está? Yo antes le dije, por ejemplo, podríamos multiplicar por 1.10 y le quiero agregar un 10% a algo. Tenés que poner el cálculo, digamos. O en este caso, un texto, porque la frecuencia de salida, creo que era un texto, no lo recuerdo, pero podría ser un texto y entonces es así. Bien, y el D, que decía, listado de fletes que no abastecen a ningún puesto de la zona sur. Que no abastecen a ningún puesto de la zona sur.
A ver, ¿qué hiciste acá? Primero encontramos todos los fletes que abastecen a los puestos de la zona sur. Sí, perfecto. Entonces, si yo a fletes les resto aquellos fletes que no abastecen, que abastecen a los puestos de la zona sur, me quedo con los fletes que no abastecen a los puestos de la zona sur. Perfecto. ¿Se entiende eso? Para el resto que no lo hizo. Él seleccionó de zonas con el nombre sur para sacar el código de zona. Lo combinó por compuestos, ¿sí? Para ver los puestos que están en la zona sur, y a eso con fletes para saber los fletes que van a esos puestos que están en la zona sur. A partir de eso, lo que hizo fue quedarse con la tabla fletes menos los fletes, y acá lo que tuvo que hacer es una proyección para obtener dos tablas unión compatibles y poder aplicar la diferencia. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya estamos en horario, chicos. Así que dejo de compartir, dejo de grabar.